¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a compartir algunas reflexiones acerca del origen de esta humanidad en la cual vivimos, o en la cual vivimos. Y lo vamos a hacer de la mano de los escritos que han dejado algunos grandes sabios que hemos tenido la suerte y la fortuna de que estuvieran con nosotros en este planeta. Por ejemplo, el gran sabio Platón, que nos habla de la existencia de un continente llamado Atlante y una humanidad llamada Atlante. Vamos a leer textualmente lo que nos dice Platón en su Timeo, que nos narra una conversación que sostuvo Solón con un sacerdote egipcio del templo en la ciudad de Sais, de las cuales extractamos estos fragmentos para mayor comprensión y para irnos introduciendo en el tema de dónde venimos como humanidad, ¿verdad? Dice así: oh Solón, vosotros los griegos siempre seréis unos niños. Para vosotros en verdad no hay vejez, porque vosotros sois todos jóvenes en lo que afecta al conocimiento. No poseéis ninguna tradición verdaderamente antigua, ni ninguna ciencia, asimismo venerable, que el tiempo haya encanecido. Y la razón de ello es la siguiente: el género humano ha sufrido y sufrirá aún varias destrucciones. Las más grandes mediante el fuego o el agua, otras menores en virtud de otras mil causas. De modo que constantemente volvéis a la infancia e ignoráis todo lo que ocurrió, bien entre vosotros, bien en los demás países. Vuestras genealogías son pobres, porque solo hablan de un diluvio, ya que anteriormente hubieron muchos. Más adelante en el mismo relato, Platón, hablando de la Atlántida y de cómo fue destruida por temblores y cataclismos, dice: en la tierra de la Atlántida había un grande y maravilloso imperio que reinaba sobre toda la isla y otras muchas, así como sobre parte del continente. Sometían las columnas de Hércules, hasta Egipto y por Europa hasta Tirrenia, que es Italia. Tenían tal cantidad de riquezas como jamás habían poseído reyes ni potentados, y como es probable que nadie vuelva ya a poseer. Todo el exterior del templo lo cubrieron de plata y los pináculos de oro. La techumbre era de marfil, profusamente adornada de oro, plata y oricalco, que es posiblemente, explican algunos autores, una mezcla de oro, plata y cobre. Los muelles estaban llenos de tirremes y almacenes navales. Toda la zona estaba densamente cubierta de viviendas y el gran canal y el mayor de los puertos llenos de navíos y mercaderes procedentes de todas partes del mundo. Además, había en la isla gran número de elefantes y provisiones de animales de todas clases. Y más adelante continúa diciendo: después ocurrieron violentos terremotos e inundaciones, y en un solo día, con su sola noche de lluvias, la isla de Atlántida desapareció y se hundió bajo el mar. También el propio Platón, quien cita la ubicación geográfica del continente perdido, diciendo que quedaba más allá de las columnas de Hércules, es decir, más allá del peñón de Gibraltar, pues ese era el nombre que le daban los antiguos griegos, o sea, en el océano Atlántico. Algunos argumentan que Platón hacía referencia a América, pero en el propio relato se hace mención claramente a que existía otro continente al oeste de la Atlántida, lo cual también es increíblemente significativo, pues si Platón acertó en la existencia de la América, o de América, ¿por qué habría de equivocarse con la Atlántida? También este autor afirma que su historia, aún pareciendo extraña, es perfectamente verídica, esto entre comillas. Y nos aclara más aún: en aquellos días el Atlántico era navegable, porque había una isla situada frente al estrecho que llamáis Columnas de Heracles. La isla era mayor que Libia y Asia juntas, y era el camino hacia otras islas, y desde las islas se podía cruzar hasta el continente opuesto, que rodeaba el verdadero océano, porque este mar, que está dentro del estrecho de Heracles, es tan solo un puerto con una entrada muy angosta, pero el otro es el auténtico mar, y a la tierra que la rodea se le podría llamar con propiedad continente.
Platón nos dice que Poseidóminis, el último resto de la Atlántida, se hundió hacia el 9850 a.C. Los libros zoroastrianos fijaban el comienzo de los tiempos en el año 9600, y el papiro de Turín afirma que el establecimiento de una dinastía de semidioses en Egipto se produjo en el año 9850 a.C. Al otro lado del mundo, Tiahuanaco fue en otro tiempo un puerto marítimo, según se deduce de las altas losas y argollas de amarre y de la gran cantidad de moluscos y conchas marinas que se esparcen por kilómetros en toda la zona, situada actualmente a 4000 metros sobre el nivel del mar. Curiosamente, el inacabado Templo del Sol de dicha ciudad dejó de construirse hacia el año 10.000 a.C., coincidiendo igualmente con el último cambio glaciar. El hundimiento se produjo en un día y una noche, afirma Platón, y la ciencia confirma la brusquedad de los cambios climáticos. Se han encontrado en Siberia mamuts congelados de dicha época y que tras examinar sus estómagos se vio que contenían restos de plantas tropicales que por supuesto ahora no existen en tales regiones. Otro aspecto que fortalece la veracidad del relato de Platón es que el término Atlántida o Atlanta no lo pudo inventar él, pues no coincide con las raíces idiomáticas griegas ni de ningún idioma de origen indoeuropeo. En cambio, en el idioma náhuatl encontramos las raíces a y atl, que significan agua, guerra, coronilla de la cabeza. De estas varias voces se deriva atlán, que significa en medio de las aguas. Bien, así que más o menos tenemos una idea de que en las antiguas tradiciones nos hablan claramente de la existencia de la Atlántida. El maestro Samael, que lo citamos, que el texto que acabamos de leer le pertenece a él, explica que las pirámides de Egipto, por ejemplo, las construyeron sabios atlantes, cosa que contradice un poco no solo la versión oficial, sino la versión que también nos gusta mucho imaginar, que de repente fueron seres de otro mundo. Él explica lo siguiente: fueron los miembros de la sociedad de Akaldán, una sociedad atlante. Los grandes sabios de la mencionada sociedad siempre levantaban esfinges en la antigua Atlántida, y después, cuando estos sabios se retiraron de ese continente por causa del gran cataclismo que se avecinaba, y ellos no lo ignoraban, se orientaron hacia el continente Gramonsi, hoy llamado África. Desde allí, desde el sur de África, avanzaron hacia el país de Nilia, hoy llamado Nilo, y es precisamente en Cairona, llamado hoy El Cairo, donde vivieron y construyeron las esfinges. Dichas esfinges representan el fuego, el aire, el agua y la tierra. Las garras de león representan el fuego, el rostro humano el agua, las alas simbolizan el aire y las patas de toro hacen referencia a la tierra. Ahora vamos a leer algo de su libro Misterios Mayas para seguir avanzando un poquito en la comprensión de esto, y luego vamos a hacer una síntesis general. El continente Atlante se extendía y orientaba hacia el austro, y los sitios más elevados hacia el septentrión. Sus montes excedían en grandeza y elevación y número a todos los que actualmente existen. La famosa historia del diluvio universal, cuyas versiones se encuentran en todas las tradiciones humanas, es simple recuerdo de la gran catástrofe atlante. Todas las enseñanzas religiosas de la América primitiva, todos los sagrados cultos de los incas, mayas, aztecas, etc., los dioses y diosas de los antiguos griegos, fenicios, escandinavos, indostanes, etc., son de origen atlante. Los dioses y diosas citados por Homero en la Ilíada y la Odisea fueron héroes y reinas y reyes de la antigua Atlántida. La Atlántida unía geográficamente a la América con el Viejo Mundo. Las antiguas civilizaciones indoamericanas tienen su origen en la Atlántida. Las religiones egipcia, inca, maya, etc. fueron las primitivas religiones atlantes. El alfabeto fenicio, padre de todos los alfabetos europeos, tiene su origen en un antiguo alfabeto que fue correctamente transmitido a los mayas por los atlantes.
Todos los símbolos egipcios y mayas provienen de la misma fuente, y así se explica la semejanza, demasiado grande para ser una casualidad. Los atlantes tenían un metal más precioso que el oro, que le llamaban orichalcum. La catástrofe que acabó con la Atlántida fue pavorosa. No cabe duda alguna que el resultado de violar la ley es siempre catastrófico. La época de sumergimiento de la Atlántida fue realmente una era de cambios geológicos. Emergieron del seno profundo de los mares otras tierras firmes que formaron nuevas islas y nuevos continentes. Algunos sobrevivientes de la catástrofe atlante se refugiaron en el pequeño continente llamado Grabonzi, hoy África, el cual aumentó de tamaño y extensión debido a que otras áreas de tierra firme que emergieron de entre las aguas vecinas se sumaron al mismo. El Golfo de México antiguamente fue un hermoso valle. Las islas de las Antillas, las Canarias, España, son pedazos de la sumergida Atlántida. El antiguo mar de Colidius, situado al noroeste del continente recién formado entonces, conocido como Ashtak, que es Asia, cambió de nombre y hoy se conoce con el nombre de Mar Caspio. Las costas de este mar Caspio están formadas por tierras que al emerger del océano se unieron al continente de Asia. El Asia, el mar Caspio y todo ese bloque de tierra junto es lo que hoy en día se conoce con el nombre de Cáucaso. Dicho bloque en aquellos tiempos se llamó Friancazanarali y más tarde Kolidisi, pero hoy en día, repito, se llama Cáucaso. Por aquella época había un gran río que fertilizaba toda la tierra de Tikliamis y que desembocaba en el mar Caspio. Ese río se llamaba entonces Oxoceria y todavía existe, pero ya no desemboca en el mar Caspio debido a un temblor secundario que lo desvió hacia la derecha. El rico caudal de agua de ese río se precipitó violentamente por la zona más deprimida del continente asiático, dando origen al pequeño mar de Aral. Pero el antiquísimo lecho de ese viejo río, llamado ahora Amu Daria, todavía puede verse como sagrado testimonio del curso de los siglos. Después de la tercera gran catástrofe que acabó con la Atlántida, el antiguo país de Tikliamis, con su formidable capital situada a orillas del mencionado río, fue cubierto con todos sus pueblos y aldeas por arena y ahora es solo un desierto. Por aquella época, desconocida para un César Cantú y su historia universal, existía en Asia otro bello país, conocido con el nombre de Maraplesie. Este país comerciaba con Tikliamis y hasta existía entre ellos mucha competencia comercial. Más adelante este país de Maraplesie vino a tomar el nombre de Globandia, debido a la gran ciudad de Gob. Globandia y su poderosa ciudad de Gob fueron tragadas por las arenas del desierto. Entre las arenas del desierto de Gob se hallan ocultos riquísimos tesoros atlantes, poderosas máquinas desconocidas para esta raza aria. De cuando en cuando las arenas dejan al descubierto todos esos tesoros, pero nadie se atreve a tocarlos porque el que lo intenta es muerto instantáneamente por los gnomos que los cuidan, dice el maestro. Solo los hombres de la gran sexta raza Coradí, que en un futuro habitarán este planeta, podrán conocer esos tesoros, y eso a cambio de una conducta recta. Hasta aquí la transcripción de lo que escribe el maestro Samael en su libro Misterios Mayas. Y ahora vamos a transcribir lo que aparece en el Tíbet oriental, en el templo de Lhasa, en la ciudad de Lhasa, que dice lo siguiente, un fragmento de un antiguo texto encontrado en el Tíbet, que dice así: cuando la estrella de Baal cayó en el lugar donde ahora solo hay mar y cielo, el océano Atlántico, las 7 ciudades con sus puertas de oro y templos transparentes temblaron y se estremecieron como las hojas del árbol movidas por la tormenta. He aquí que una oleada de fuego y de humo se levantó de los palacios. Los gritos de agonía de la multitud llenaban el aire. Buscaron refugio en sus templos y ciudadelas, y el sabio Mu, el sacerdote de Ra Mu, se presentó y les dijo: ¿no os predije todo esto?
Y los hombres y mujeres cubiertos de piedras preciosas y brillantes vestiduras clamaron diciendo: Mu, sálvanos. Y Mu les replicó: moriréis con vuestros esclavos y vuestras riquezas, y de vuestras cenizas surgirán nuevas naciones. Si ellos, refiriéndose a nuestra actual raza aria, se olvidan de que deben ser superiores no por lo que adquieren, sino por lo que dan, la misma suerte les tocará. Las llamas y el humo ahogaron las palabras de Mu, y la tierra se hizo pedazos y se sumergió con sus habitantes en las profundidades en unos cuantos meses. Y ahora volvemos para terminar con los mayas, que dice así: los manuscritos de Troano, que se pueden ver en el Museo Británico. Dice así: en el año de Can, 11 Muluk, en el mes de Sac, ocurrieron terribles terremotos que continuaron sin interrupción hasta el 13 Chuen. El país de las lomas de barro, la tierra de Mu, fue sacrificada. Después de 2 conmociones, desapareció durante la noche, siendo constantemente estremecida por los fuegos subterráneos que hicieron que la tierra se hundiera y reapareciera varias veces y en diversos lugares. Al fin la superficie cedió y 10 países se separaron y desaparecieron. Se hundieron 64 millones de habitantes, 8.000 años antes de escribirse este libro. Bien, creo que las pruebas son suficientes, estas que leímos, y hay muchas más, por supuesto, para entender que antes de esta raza llamada aria, existía una raza anterior humana, una humanidad llamada Atlante, la humanidad Atlante. Explican los maestros que aún antes de la Atlántida, muchos millones de años antes, existía otra humanidad llamada Lemuria. Y antes de la Lemuria hubieron 2 humanidades más anteriores, por los cuales nosotros somos, como dicen los mayas, los hijos del quinto sol. Es decir, hubieron 4 humanidades previas, llamémosle por su nombre: la raza polar, se la conoce como raza polar; la raza hiperbórea, la raza lemur; la raza atlante; y esta quinta, la raza aria, los hijos del quinto sol. ¿Cómo debemos entender esto? Debemos entenderlo como, por lo menos vamos a dar una explicación, a ver si compartimos o no. Cada humanidad tiene un ciclo de vida. Nada hay en esta tierra que sea eterno. Las humanidades nacen y mueren, cumplen un propósito. Y el propósito de las humanidades es lo más interesante de estudiar, porque ese es el sentido de la vida. ¿Cuál será el propósito de las humanidades? ¿Cuál será el tiempo de vida de las humanidades? Es interesante que por allí en diversas teogonías, por ejemplo los hindúes nos hablan de 4 edades que pasa toda humanidad: una edad de oro, una edad de plata, una edad de bronce y una edad de hierro, en donde la humanidad se degenera, en donde se pierde todo anhelo espiritual, en donde las personas se vuelven materialistas, groseras, se vuelven superficiales, se vuelven totalmente perversas. Y así pierden todo interés por la divinidad, y por lo tanto la divinidad, se podría decir, también pierde interés por esa raza humana y la destruye. O no es que la destruya, sino que de alguna manera se autodestruye la propia humanidad, como pasó con los atlantes. Así que podríamos nosotros inferir que en cuáles de esos 4 momentos nos encontraremos como humanidad. ¿Qué tenemos a nuestra vista? Destrucción, transgénicos con los cuales destruyen, van minando las defensas y la misma genética de la vida, además de contaminar todo lo que son los alimentos, las aguas, las tierras. ¿Qué nos puede esperar? Degeneración por donde uno quiera verla, ¿verdad? Hoy es fácil, a un clic de distancia están las visiones más lujuriosas y verdaderamente decadentes de lo que es el sexo. El sexo era antiguamente sagrado. El sexo era
venerado en las grandes culturas, el sexo ocupaba un lugar a la par y incluido dentro de la misma religión. Y si no, estudiemos el tantrismo o estudiemos el taoísmo. Y todas las culturas lo mantenían en reserva, porque no era una cuestión para andarla publicando. Tampoco existía Facebook, ¿verdad?, para publicar, o no existía tampoco la prensa escrita, ¿verdad?, para andar sacando revistas. Todo aquello era enseñado con suma delicadeza, con mucho criterio, con mucha sabiduría por los maestros, explicando las funciones esotéricas que tiene la sexualidad. Pero bien, ahora estamos hablando de la Atlántida y como vimos en los textos, posiblemente haya existido esa humanidad y haya terminado sus días hace unos 10.000 años aproximadamente, 11.000 o 12.000. Y es interesante que nosotros entendamos lo que explican los sabios, que cada planeta da 7 razas. Cada planeta da 7 razas. Nosotros estamos en la 5ª y se prepara una 6ª que se llama Coradí. Ya tiene nombre inclusive. Explican los maestros que siempre de cada raza se extrae una semilla para la próxima. No significa que esa semilla de esa raza vaya así tal cual a formar la 6ª raza, sino que hay un periodo intermedio, o mejor dicho, la próxima raza, sino que hay un periodo intermedio que es en donde esa, digamos, esa cosecha que se sacó de esa raza en definitiva, esa cosecha, ese pueblo elegido, ¿verdad?, que no es uno de tal o cual lugar, sino que es de toda la humanidad, lo que se pudo rescatar, lo que se pudo conservar y lo que realmente sirvió de esa humanidad, es rescatado y puesto a salvo. Ahí entonces entenderemos lo que es la tradición de Noé, ¿verdad?, que salvó parejas, dicen que de animales, pero la sabiduría no cuenta que lo que salvó Noé es parejas humanas, ¿verdad?, gente que estaba trabajando en los misterios de la autotransformación y que oyó a tiempo las advertencias que Noé hizo, que Noé fue justamente un maestro atlante, que le hizo a esa humanidad y que le dijo: por este camino ustedes van mal, tienen que cambiar, tienen que transformarse, tienen que entrar en el arca. Y el arca de Noé es el arcano, es el gran arcano, entonces estamos develando qué significa Noé, el arca de Noé, es el gran arcano. Y el gran arcano es la ciencia de la transmutación de la energía sexual, mediante la cual el ser humano se puede regenerar y puede entrar por el camino de los grandes misterios. El Maestro Jesús decía: angosta es la puerta y estrecho el camino, y muy pocos son los que lo hallan. Y la gente no entiende, piensa que por estar en una iglesia ya están en el camino. Esa sería una puerta bastante ancha. Qué fácil es encontrar una iglesia, ¿verdad? Lo difícil es entender la enseñanza del Cristo, que es esotérica y que la explicó a sus discípulos, a sus más de 70 discípulos que tuvo, no solo los 12 que él eligió para hacer la representación aquella magistral que representa partes internas del ser, con el Cristo como personaje central. Entonces tenemos que entender, volviendo al tema, que la raza Coradí, la futura raza, tiene antes, en forma previa, un semillero, un rescate de un pueblo que va a ser ayudado, dice el maestro, va a ser ayudado por los maestros del espacio, por los hermanos del espacio, que se mezclarán con nosotros y nos darán una gran ayuda para que nuestra raza pueda evolucionar, pueda entrar en una 6ª raza que va a ser muchísimo más espiritual, muchísimo más tecnológica. Vamos a poder aplicar todos estos conocimientos que hoy tenemos en una octava superior, y se nos va a ser permitida
permitido el contacto con otras humanidades. Ahí, a esa humanidad hay que calificar. Y eso es lo que Noé les explicaba a los atlantes. Les decía, ustedes van mal así, tienen que entrar por el camino. Y dice que los atlantes, eso está en la Biblia, por ejemplo, ¿no? Se reían, no, claro, no dice que eran los atlantes, dice que eran los habitantes de aquel lugar, se reían de Noé, no sé cuánto, y se daban en matrimonio y en fiestas. Y dice que como los días de Sodoma y Gomorra, así iban a ser los días aquellos del final de esta raza. ¿Y qué vemos hoy? Degeneración por todos lados. La gente toma el sexo como un juguete. Uniones sexuales de las más extravagantes y aberrantes. Y los misterios del sexo totalmente desconocidos por la humanidad. Y esto es importante porque mediante el sexo nosotros venimos a la vida. Nosotros debemos de tomar el sexo con mucho respeto. Tampoco no asustarnos con el tema sexual como hicieron por ahí los católicos en un tiempo, ¿verdad? Que como que prohibieron, y aún sigue estando esa prohibición, de que los sacerdotes tuvieran esposa. En los antiguos tiempos eso no fue así. En los antiguos tiempos están los sacerdotes y las sacerdotisas. En los antiguos tiempos teníamos a los grandes maestros espirituales todos con su esposa. Quizás por la naturaleza del hombre, el hombre es el que sale, el que aflora más, porque la mujer tiene un papel más reservado. No significa que sea inferior, está al costado del hombre, pero ella es la que guarda los misterios. Entonces el hombre es el guerrero, el que sale a explicarle al mundo las cosas, pero el sustento de esa sabiduría que el hombre ostenta es la mujer, porque la mujer en sí guarda los misterios de la sabiduría. Y en la unión sexual de hombre y mujer es donde esa mujer le entrega esos misterios al varón. Pero hay que entender que esta enseñanza sagrada no se puede tampoco, si bien nosotros la divulgamos así a grandes rasgos, hay que entender que por algo es sagrada. Con el sexo no se juega. Porque el sexo tiene tres funciones. Las tres funciones del sexo son generación de vida, degeneración, porque un degenerado que es una persona que ha utilizado el sexo negativamente, de forma equivocada, y se ha degenerado, se ha salido de su género, ¿correcto? Y regeneración. La regeneración es el aspecto más interesante que tiene la sexualidad. Por supuesto, todo eso englobado en lo que es también el placer sexual, que es un derecho legítimo del ser humano. Y el placer sexual justamente se multiplica y es algo que las personas debemos de aprender a conocer, que mediante la ciencia tántrica, la verdadera ciencia del amor, las ciencias amatorias que se enseñaron en la antigüedad, inclusive que en la Biblia sobrevivió unos párrafos de todo aquello en el Cantar de los Cantares, pero que en la cultura sufi, por ejemplo, eso era algo totalmente natural. Nunca se vio el sexo como algo escandaloso, ni como algo problemático, ni traumático, como sí hicieron los católicos. No, el sexo era naturalmente un encuentro espiritual entre dos seres y que se aman y que entre los dos hacen la gran obra. Trabajar con esas energías para que en sí mismo surja el espíritu. Entonces hay que entender que uno tiene que encontrar esos misterios. Nosotros estamos dando titulares nada más. Esto tiene mucha profundidad. Hay que estudiar los libros de los maestros, del maestro Samael, del maestro Lakshmi. Sería bueno, interesante que cada uno de ustedes que les interesa estos temas indague si en la ciudad donde están pueden hacer alguno de los cursos de Gnosis. Nosotros difundimos estas enseñanzas a nuestra manera, con total libertad, y no representamos ninguna institución. Lo hacemos a modo personal para tratar de ilustrar, tratar de aportar nuestro granito de arena para que se entienda. Volviendo al tema de la Atlántida, para terminar, que ya se ha hecho demasiado largo este video. La Atlántida terminó, sucumbió. Toda aquella humanidad murió allí también.
hubo un rescate de un pueblo que vino a estas tierras y que continúa en esta nueva raza, la raza aria, que es toda la humanidad, no son solo los germanos, es toda la humanidad, la raza aria. Sin embargo, tenemos distintos también orígenes, porque dentro de esta raza existen diferencias, hay mucha diversidad. Inclusive hay gente que son sobrevivientes de la Atlántida, porque no toda la humanidad pereció en aquella gran catástrofe. Esto es importante saberlo, hubieron sobrevivientes. También hubo un núcleo selecto que vino nuevamente a poblar, y también hubo mucha ayuda de los grandes maestros al origen de esta raza, y durante también acompañándonos. Hoy en día estos maestros nuevamente han venido a explicarnos todas estas cosas y a invitarnos a la regeneración, a invitarnos, como hacía Noé en sus antiguos tiempos, a entender estas cosas, a indagar, a profundizar. No es necesario que uno simplemente crea como hacen los creyentes, uno tiene que ir más allá, experimentar, verificar, estudiar, ¿sí? Y desde luego practicar para poder entender de qué se trata todo esto. Debemos transformarnos y prepararnos, porque vendrán tiempos complicados para esta humanidad, porque estamos en una transición muy similar a los tiempos de Noé. Esto es lo que yo les quería decir, ¿verdad? Donde la degeneración campea, donde las políticas educativas son totalmente negativas y están dirigidas por una élite realmente bastante maliciosa, que quiere que hasta los niños se degeneren desde temprano para que no haya ninguna posibilidad de que se escapen almas para esa nueva raza coradí que nos espera en un futuro no tan lejano. Así que, apreciados amigos que escuchan y que ven estos videos y que comparten con nosotros, esto ha sido todo por ahora. Vamos a continuar extrayendo la sabiduría de los antiguos tiempos y de la enseñanza que los maestros han dejado en estos tiempos, para que nosotros nos podamos servir de ella, para que podamos compartirla y para que podamos profundizar y evidentemente prepararnos psicológicamente, espiritualmente, anímicamente, para ir entrando en el camino de los misterios. Si bien vienen tiempos difíciles, también son tiempos maravillosos para uno trabajar sobre sí mismo, porque la verdad va a estar al alcance de la mano. Así como está la degeneración al alcance de la mano, también está la enseñanza al alcance de la mano. Estas enseñanzas que estamos compartiendo se difunden por toda la tierra y llegarán a todos lados. No por obra solo de nosotros, por supuesto. No nos creemos que seamos los mensajeros ni nada por el estilo. Al revés, nosotros somos simples colaboradores. Pero estas enseñanzas que han dejado los maestros son para la humanidad y les va a llegar a todos. Y todos tendrán la oportunidad de definirse, o transitan y se ponen a comprender la gravedad del problema que tenemos y las oportunidades que tenemos también de formar parte de una futura humanidad que va a ser divina en el sentido más completo de la palabra, donde vamos a poder compartir nuevamente como hermanos, como decía Beethoven, que bueno, el texto no era de Beethoven, pero él lo tomó para su 9ª sinfonía, ¿verdad? El día aquel en que los hombres volverán a ser hermanos. Ese día es la futura raza, la futura sexta raza coradí. Trabajemos dentro de esta humanidad, hagamos lo que podamos por esta humanidad, cuidemos los valores que tenemos, cuidemos a esa humanidad, digamos las cosas que tenemos que decir a pesar de que muchos no entiendan y se enojen. Pero trabajemos, tratemos de cuidar nuestra tierra, tratemos de cuidar, de cambiar el gobierno, tratemos de cambiar el mundo, lo que sea. Pero siempre haciendo esas cosas, lo que estamos haciendo es tratando de salvar nuestros valores y tratando de ayudar a que otros también lo hagan. Y si las cosas no salen como nosotros pensamos, si en realidad queremos crear un mundo mejor y queremos una vida mejor, y esa vida se complica cada vez más y se pone más densa y más terrible, no sucumbamos. Sepamos que estamos en un momento de transición y es preciso que
esta humanidad, como decía el Maestro Jesús, de esta raza de víboras no quedará piedra sobre piedra. Y no se refería tanto a la humanidad inocente, sino a las víboras que la manejan, que son esa élite maliciosa que se ha posicionado en los puestos de poder y que desde allí destruye nuestra cultura, destruye nuestras raíces, destruye nuestra auténtica espiritualidad, destruye nuestras economías, destruye nuestras psicologías, destruye nuestra energía a través de los transgénicos, a través de todo el estrés, destruye nuestra conciencia, y nosotros debemos de impedirlo y de luchar porque la sabiduría, la luz, la espiritualidad, los conocimientos y la honradez, la decencia y los misterios que hacen posible que el ser humano se transforme y que se pueda liberar de todos sus problemas, se enseñan, se difundan, y así podamos, unidos lo más posible, ayudarnos entre todos para lograr calificar para una nueva humanidad. Hasta pronto, apreciados amigos.